Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Escobedo, soy representante de Mensa en la Ciudad de México y hoy tengo el gusto de darles la bienvenida a la Mensa Talk Paz y Salud en tiempos de la pandemia, propuestas para fomentar la cultura de la paz ante la COVID-19 por el doctor Fabián Arturo Cabrera Bertoni. ¿Quién es el doctor Fabián Arturo Cabrera Bertoni? Es médico cirujano y maestro en Administración de la Salud y candidato a doctor en Administración y Políticas Públicas. Se ha desempeñado como activista y como funcionario público. Fue galardonado con la Medalla al Mérito en Protección Social en Salud 2014 por el Gobierno Federal por la gestión de políticas interculturales para favorecer a la salud indígena. También fue galardonado con el Premio Nacional de Salud 2018 por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en la categoría empresarial por el proyecto Paz y Salud en los Altos de Chiapas. Además, es conciliador nacional y representante estatal en Chiapas para Mensa México AC. Entre algunas de las cosas que ha hecho el doctor Fabián está su participación con la conferencia magistral Paz y Salud, la salud como medio de conciliación en el 11º Congreso Mesoamericano de Investigación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3 de octubre de 2019. Y algunas de las funciones de su función médica desde su primer labor fue en el bachillerato, donde creó la planta purificadora estudiantil Coba Agua en Ocosingo, Chiapas, en 1998, que es una pequeña empresa que proporcionaba agua purificada a la población rural de la selva chiapaneca, además de mediante actividades de mediación y conciliación con grupos de indígenas radicales, se logró la afiliación del 100% de los habitantes de Chanal, Chiapas, al Seguro Popular, considerado como el municipio más pobre de la República Mexicana en 2013. Sin más de mi parte, démosle un gran aplauso al doctor Fabián con su conferencia. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Pues vamos a comenzar. Pues el tema de hoy es la paz y la salud. Desafortunadamente en la literatura no se describe tanto esta interrelación, van muy conectadas, pero no se ha abierto un campo de estudio en el cual se establezca cuál es esta relación tan estrecha. Generalmente la salud es útil cuando se desequilibra la paz y en ese momento es cuando comienzan las acciones de sanidad, principalmente atendiendo a los heridos de alguna zona que acaba de sufrir algún tipo de siniestro social o bélico. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a Bueno, pues vamos a hablar de paz y salud en tiempos de la pandemia y las propuestas para fomentar la cultura de la paz ante la COVID-19. Pues bien, los conflictos bélicos van a ser originados por factores económicos, políticos, ideológicos y religiosos. Esto conforme a la Agencia de la ONU para los Refugiados. A pesar de que la paz y la salud tienen una profunda conexión, existe poca literatura que describa su interrelación dinámica. Durante los conflictos bélicos, los servicios de salubridad, aún siendo vitales, permanecen siempre en segundo término mientras se desarrollan los enfrentamientos. La importancia resalta en etapas preparatorias y posteriores al conflicto. Para que nosotros podamos entender las etapas preparatorias y posteriores a un conflicto, tenemos que entender primero las definiciones. La salud, definida por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades. Esta definición se dio en 1946 cuando se creó cuando se tuvo la primera reunión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el estado de paz y la seguridad, de acuerdo al artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, afirma que uno de los propósitos de Naciones Unidas consiste en lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz.
Entonces, ¿cuáles son las causas de un conflicto? Tenemos dos vertientes, las causas que son inmediatas y las causas que son lejanas. Las causas inmediatas son las que se van a producir de manera aguda y van a ser en los momentos previos a un enfrentamiento. Casi siempre son detonantes concretos, a través de lo cual se van a materializar las diferencias de los bandos que están en disputa. Y las causas lejanas son difíciles de estudiar, son complejas porque son situaciones estructurales que son difíciles de identificar y que ya llevan varios años y eventualmente se convierten en un detonante. Voy a poner ejemplos. En las causas inmediatas es como cuando en una comunidad indígena en algún momento se invade un terreno, por así decirlo, y de momento pues la gente va a reaccionar y pues va a haber un conflicto. Y una causa lejana pudiera ser que en algún momento no hayan podido resolver los problemas agrarios, que esto lleve muchísimo tiempo y que eventualmente esta situación de tensión latente pues va a generar un conflicto inmediato y que generalmente tienden a ser recurrentes. Pues muy bien, vamos a hablar un poco de los coronavirus. Pues el coronavirus o los coronavirus son virus que se van a encontrar en la naturaleza y que van a afectar tanto a los animales como a los seres humanos. Tenemos dos tipos que son los alfa coronavirus y los beta coronavirus. En 1966 se describió el primer coronavirus que infectó a seres humanos con una gripa. En el año 2002 se describió el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, en la provincia de Cantón, en China, y ese fue el SARS-CoV-1. Actualmente tenemos el virus SARS-CoV-2. En el año 2012 se describió el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es el MERS, que fue en Arabia Saudita y que tiene un complejo sintomático muy similar a lo que tiene el coronavirus. En el año de 2019 se reportó una neumonía típica en usuarios de un mercado de una provincia de Wuhan, China, y este fue determinado como el virus SARS-CoV-2. Pues muy bien, el virus SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que es zoonótico. ¿Qué quiere decir? Que tiene presencia en animales. Se ha encontrado en murciélagos, serpientes y en pangolines. Los pangolines son animales que son intermediarios de la infección y va a constar de 4 genes. Es ese que tiene la forma característica, que es así de piquitos. Vamos a ver, tiene picos. Tiene una envoltura, tiene una matriz que cubre esa envoltura, tiene una nucleocápside y unas proteínas que no son estructurales para el ciclo reproductivo. Muy bien, vamos a ver que la replicación viral a nivel de las células pulmonares tiene prácticamente 9 pasos. El primer paso es donde el virus se va a anclar a la célula pulmonar a través de unos receptores que se llaman ACE, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, esos receptores tienen un papel muy importante en el control de la presión arterial. Por ello, las personas que son hipertensas tienden a expresar en mayor cantidad este receptor. Y los piquitos característicos del virus, que son las proteínas Spike, son las que se unen a través de este receptor y van a generar la entrada del virus a la célula. En esta parte es muy importante, en el paso número 1, entender que las políticas públicas recaen justamente aquí, que es evitar que el virus llegue a la célula pulmonar. Últimamente la OMS ha aceptado parcialmente que el virus se mantiene en el aire y la infección o la relevancia de la infección es en el aire. Entonces nosotros podemos ver que la política pública recae aquí. El virus no debe de llegar a la célula pulmonar. Sin embargo, cuando esto ya sucede, pues se va a interiorizar, va a ingresar a la célula
va a tener algún momento en el que el pH al interior de la célula disminuye y va a permitir que esta vesícula donde ingresó el virus libere el material genético que va a tener algunos cambios en el interior de la célula y que finalmente se va a traducir y va a terminar ensamblando virus en un aparato que se llama aparato de Golgi, que está dentro de la célula. Se va a volver a formar una vesícula que va a expulsar al virus y se va a madurar. Y finalmente este es un ciclo que lo narro de una manera muy breve, muy somera, pero es muy importante porque aquí viene lo interesante del tema de paz y la pandemia, justamente por, por la sintomatología, pero principalmente conociendo el interior del virus. Pues ya sabemos que los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y la fatiga o el cansancio. Tenemos sintomatología que es atípica, como molestias, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto. Y también podemos tener erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Esto se debe a que se forman microtrombos. La sintomatología grave es la siguiente: la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, dolor o lo que es presión en el pecho y la incapacidad para hablar o para moverse. Ahora también el coronavirus tiene síntomas políticos y lo percibimos con la pérdida de liderazgo, con la evasión de responsabilidades, injusticias, persecución política, confusión en la toma de decisiones, politización de la pandemia y a lo que yo le llamo conspiracionitis. Aquí vemos una imagen del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, y que él es el encargado de todos los lineamientos y directrices en cuestiones sanitarias a nivel mundial, y él ha reiterado muchas veces que es la pérdida de liderazgo lo que ha generado múltiples problemas en todos los países. Y pues estamos observando que el coronavirus pues es el virus de la discordia. ¿Perdón? Entonces podemos ver que el coronavirus pues es el virus de la discordia. Ahora vamos a hablar de los contextos de la relación entre la paz y la pandemia por el COVID-19. Y pues vamos a tener un contexto internacional. El año 2020 se ha caracterizado pues por múltiples crisis humanitarias. Permítame tantito. Hay que cerrar la puerta porque también se escucha la voz del otro lado. En enero de 2020, la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China ya había marcado la agenda internacional, tanto de forma económica como en cuestiones de seguridad. Y todo esto surgió por cuestiones de la exportación de acero chino. Las principales causas de muerte en el mundo se deben a enfermedades cardiovasculares y ningún país tenía la infraestructura médica para solucionar el problema de la COVID-19. Entonces, así estaba el mundo antes de que viniera la pandemia. Ya estábamos con múltiples problemas económicos, con muchas situaciones sociales previas y pues de pronto pues llega la pandemia. Siendo exactos, fue el 27 de diciembre del año de 2019. Entonces, al momento, al corte del día de hoy, tenemos 16.810.315 casos confirmados en todo el mundo y pues Estados Unidos lleva la delantera con casi 4,5 millones de casos y 152,000 muertes.
Ahora, las muertes por COVID en todo el mundo, pues es un dato muy interesante porque México está llegando, hoy rebasó, ya mi estadística quedó un poquito atrasada, hoy México llegó a los 45,000 muertos prácticamente, ya es muy poquito lo que nos está separando del tercer lugar, que es Reino Unido, y pues vemos que Brasil tiene 88,792 defunciones por esta enfermedad, que hasta el momento no ha mostrado una predilección por algún tipo de clima en especial. Se pensaba que el virus iba a neutralizarse cuando vinieran las temporadas de calor, porque pues la capa que cubre al virus es lipídica, o sea, es de grasa, y el calor pues ayuda a que se deshaga y finalmente pasa menos tiempo en las superficies, pero no. Al parecer el coronavirus no tiene ningún tipo de preferencia estacional. Ahora bien, como habíamos recordado al inicio, ¿cuál era el mecanismo por el cual se daba la replicación viral? Aquí hay una serie de acusaciones que son muy serias y que sí me gustaría que les prestáramos atención. En el año 2008, el doctor Luc Montagnier recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del VIH. Él y un grupo de científicos pues determinaron básicamente la base genómica del VIH. Y el doctor Luc Montagnier, aunque ha sido una persona muy polémico, mencionó algo que generó una preocupación en toda la comunidad científica internacional y se los voy a colocar en este video, que fue en un noticiero francés. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Como podemos ver, la acusación que genera el doctor Luc Montagnier es gravísima porque él dice que casi unos relojeros biólogos moleculares insertaron secuencias genéticas del VIH al interior de la secuencia más grande del coronavirus. Esto fue desechado inmediatamente por toda la comunidad científica internacional y todos dijeron, ¿sabes qué? Esto no es viable, esto no es posible, no existe la tecnología o no hay los medios. Sin embargo, lo preocupante es que no lo está aseverando cualquier persona, lo está diciendo el premio Nobel que descubrió la base genómica del VIH. Entonces, estas declaraciones tuvieron eco, por supuesto, y pues de alguna manera generó tensión entre Estados Unidos y China. La viróloga china Li Mengyan, quien habría huido a Estados Unidos en abril de 2020, asegura que su país ha mentido sobre el coronavirus y ha aseverado que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino sabían la facilidad con el virus, el SARS-CoV-2, se transmite a seres humanos. Ella refuerza la hipótesis de Trump al acusar a la OMS de corrupción y complicidad con el gobierno chino. Entonces, desde ahí vemos que existe un grupo de poder a nivel internacional
que le da respaldo a esta idea de que existen ciertas complicidades entre la OMS y el gobierno de China. Lejos de que esto sea cierto o no, nos está generando tensión a nivel internacional. La postura de Donald Trump, pues él ha declarado que la OMS ha sido omisa y que además ha ocultado información al mundo respecto a su diseminación intencional, y pues ya retiró los casi 500 millones de dólares que le daba anualmente a la OMS. Y pues aquí podemos ver que hoy ordenó la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Entonces ahí vemos, fue el día que él declaró cuando le retiraban el apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, pues es el país que le da mayor aportación a esta entidad internacional. Ahora bien, Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que en la actualidad no hay motivos para hablar de un supuesto origen artificial del virus y llamó a los países a unir esfuerzos en la lucha contra la epidemia, en lugar de andar especulando sobre sus causas. Y finalmente él remata con esto, dice: creo que si alguien se aferra a la versión sobre el origen artificial del virus, no saldrá nada bueno de ahí, aseguró. Entonces, ahí vemos que ya hay una figura un poquito más conciliadora entre las partes. Sin embargo, se sigue tocando la idea de que el virus tiene un origen artificial, y lejos de que esto sea cierto o no, está generando tensión, una tensión internacional. El gobierno de China reaccionó de manera neutral ante las declaraciones del presidente Donald Trump, quien acusó a China de ser responsable por la matanza mundial por la gestión de la pandemia de la COVID. Y ellos dicen que en la lucha contra la epidemia el gobierno chino siempre ha sido abierto, ha sido transparente y responsable. Quien fue su portavoz, Zhao Lijian, él prácticamente dice que esas aseveraciones son falsas. Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia, sugirió que la Organización Mundial de la Salud necesitaba nuevos poderes de inspector, así lo dijo, nuevos poderes de inspector de armas para investigar qué fue lo que ocasionó el brote. Entonces, ante esta presión, el 10 de julio de 2020 llegó a China el primer equipo de expertos para dilucidar el origen del virus. Y ellos comentan que uno de los grandes problemas en los que todos están interesados es saber en dónde fue el animal en que se alojó momentáneamente el coronavirus para poder migrar a los seres humanos. Eso en la naturaleza puede llevar muchísimos años antes de que un virus pueda migrar a un ser humano. Sin embargo, también puede ocurrir que, de acuerdo a sus cargas genéticas, un virus pueda mutar rápidamente para contagiar a seres humanos. Sin embargo, hasta el momento, este grupo de expertos no ha determinado nada respecto al origen del virus ni a sus intermediarios, quedando hasta el momento el pangolín como un reservorio medio. Ahora, estos de fechas recientes, Estados Unidos ordenó el cierre del consulado chino en Houston. Y esto lo hizo por una cuestión de acusaciones de espionaje. Y esto está generando todavía una mayor tensión entre ambos países. Y obviamente China reaccionó de la misma forma y también ya ordenaron el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu. Y esto está generando una crisis diplomática entre Pekín y Washington. Ahora bien, ya nosotros analizamos cómo está la situación a nivel internacional. Ya vimos que existe tensión entre China y Estados Unidos. Esta tensión no fue a propósito de la pandemia. Esta tensión política ya existía con anterioridad por cuestiones de bloqueo económico. Desde el año pasado vimos que tenían problemas con los celulares Huawei y después tuvieron problemas con la importación y exportación de acero chino, que llevó a algunas economías a entrar en recesión, tal como fue Alemania
uno de los más afectados por estos conflictos y estos bloqueos económicos que ya tenían previo estos dos países. En el contexto nacional, antes de la pandemia, pues ya nuestro país estaba experimentando una desaceleración económica sostenida que iba desde el 2019 y ya estaba estimada en menos 6.5% por el CEPAL, y esto fue en abril de 2020. En cuestiones de salud, pues en aras de combatir la corrupción del sistema de salud, pues ya estaba debilitado y las nuevas directrices del INSABI retrasaron la compra de insumos y de medicamentos. Ya habíamos tenido algunas crisis de medicamentos, recordemos la compra de algunos medicamentos para el cáncer en los niños, y pues la población que no estaba asegurada, que estaba, digamos, en un limbo, empezó a resentir el pago de los servicios hospitalarios. Hubo muchísimos reportajes en el cual la gente se quejaba de que estaban pagando cuentas muy altas en los hospitales públicos. El más sonado fue el Hospital General de México. En cuestiones de seguridad, pues el año 2019 cerró como el año más violento de la historia contemporánea y debido a múltiples enfrentamientos con la delincuencia organizada. Entonces, antes de que llegara el coronavirus a México, nos estaba encontrando con una desaceleración económica, con un sistema de salud muy debilitado. Este sistema de salud no se debilitó de un momento a otro, ya tenía una debilidad estructural de varias décadas, y pues en cuestiones de seguridad nos encontró también con una situación interna pues grave. Ahora bien, ¿cómo fue el resumen? En resumen de la epidemia en México, el primer paciente o el paciente cero se importó desde Italia el 27 de febrero de 2020. Hoy estamos haciendo prácticamente los 5 meses. La Secretaría de Salud optó por utilizar el modelo Centinela para evitar la compra sobre precios de las pruebas PCR. Esto se hizo porque en épocas anteriores, cuando fue la epidemia de H1N1, en el año 2009, se encontraron muchas irregularidades también en la compra de pruebas. Entonces, optaron por un modelo Centinela que consta en que se miden muy pocos pacientes confirmados en todos los diferentes centros de atención médica de cada estado. Cada uno de ellos iba a reportar, y el modelo Centinela lo que hace es tomar una fracción muy pequeña de un muestreo de datos para poder, de manera indirecta, entender cuál es el panorama a nivel nacional. Una forma muy sencilla de explicarlo es, si yo necesito medir la hemoglobina de la sangre, no necesito sacarle toda la sangre al paciente para poder medir la hemoglobina. Simplemente tomo una muestra representativa que me permita entender de manera homogénea cuántos miligramos por decilitro tiene de cierta sustancia la sangre. Las entidades más afectadas pues, han sido la Ciudad de México y el Estado de México. La Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó el 23 de marzo de 2020 y culminó el 30 de mayo de 2020 para empezar con la nueva normalidad el 1 de junio, y se estableció un semáforo epidemiológico que se determina por ocupación hospitalaria. Ahora bien, México, hasta el día de hoy, tenía 402.697 casos y llegando casi a las 45,000 defunciones. Los principales lugares afectados pues, es la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Sonora. En cuestión de la atención médica, Puebla es el epicentro a nivel nacional en donde se han afectado más al personal de salud, es donde encontramos mayor número de infecciones y también mayor número de funciones. Ahora bien, se creó un semáforo a nivel nacional y este semáforo está determinado por el número de camas para poder atender a los pacientes. Y este semáforo de alguna manera ha sido polémico, sobre todo en algunos estados que han tenido cierta renuencia a aceptarlo, porque algunos gobernadores se quejaban dentro de las discrepancias de que se les estaba dejando mucho la responsabilidad
de ellos para poder implementar las medidas que dieran lugar al semáforo. Principalmente eso fue en la región occidente, centro del país. Recordemos a algunos de los gobernadores, principalmente en Guanajuato, Jalisco, que fueron los que, Michoacán, que fueron los que generaron mayor resistencia y crítica al semáforo COVID nacional. En cuestión de seguridad, también nosotros estamos experimentando otra epidemia que ya se ha hecho crónica, y pues hemos visto que el mes de marzo ha sido uno de los más violentos en el país, con los homicidios dolosos. Fueron 3.209 homicidios, y junio, hasta el cierre de junio, fueron 2.413, pero tiene una peculiaridad. El 7 de junio se marcaron 117 homicidios dolosos en un día, y ha sido hasta el momento el día más violento que ha tenido el país. Podemos ver ahora que los estados más afectados es Guanajuato y el Estado de México. Justamente Guanajuato hasta hace unos años no tenía ese problema, pero pues ahora queda en la encrucijada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Marro, y justamente en esta parte geográfica del país, que es la cintura de México, es donde se están generando la mayor parte de conflictos. Podemos ver esta gráfica que es del gobierno de México, que menciona los 117 días. O sea, fue un pico, que el anterior fue de 114 días, aproximadamente el 20 de abril. Entonces vemos que ha habido no tanto siquiera un incremento, pero sí se ha mantenido de manera sostenida el número de homicidios culposos. Ahora bien, se ha dado otro fenómeno que es muy importante mencionar: las agresiones al personal de salud. La Organización Mundial de la Salud define violencia en el trabajo como aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo. Y esto va desde el trayecto de tu casa al trabajo. Y un 25% de todos los incidentes de violencia en el trabajo se van a producir en el sector sanitario. Ella es la jefa de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social, es la jefa Fabiana, y ella en una de las conferencias nocturnas pidió llorando que ya no agredieran más al personal de salud. Desafortunadamente son las enfermeras las que han sido más agredidas. A muchas se les ha aventado café hirviendo, les han aventado cosas, objetos, o no las dejan ni siquiera entrar a su casa. Ella dice: somos gente común como cualquier otra, somos seres humanos que también tenemos sentimientos, pero también somos profesionales responsables de nuestra labor. Pedimos respeto a las personas que hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás, a las personas que estamos cuidando familias enteras que no están contagiadas, y por eso exigimos respeto, nos lo merecemos. Aquí podemos encontrar, esto sucedió en Nayarit. Un grupo de personas increpó a una enfermera en la entrada de su colonia y simplemente le dijeron: ¿sabes qué? Tú ya no entras porque tú nos vas a traer la enfermedad acá. Entonces ella, aunque argumentaba y quería entrar a su casa, la gente ya no la quería dejar entrar porque tienen miedo a que ella los pueda contagiar. Y estas agresiones podemos ver que son desde el trayecto de la casa al hospital. A muchas enfermeras les han aventado, como repetía, café hirviendo, o al regresar del trabajo a la casa, pues te encuentras de repente un montón de gente que ya no te quiere dejar entrar a tu colonia porque piensan que tú les vas a llevar la enfermedad. Eso también sucedió hace poco en un centro comercial muy famoso. Había unas ofertas y la gente entró atropellándose prácticamente. Podemos ver ahí que hubo gente que quedó aplastada. No hay nada de sana distancia ahí. Y pues refleja prácticamente dos cosas: la inconsciencia de las personas, la falta de empatía,
pero también podemos ver ahí que muchas personas ahorita ya no tienen el suficiente recurso económico para poder subsistir y pues están aprovechando estas ofertas para poder ingresar así. Entonces vemos la falta de sensibilización de las personas, pero también vemos la necesidad, el hambre. Ahora el contexto desde las comunidades, porque ahorita hemos hablado a nivel mundial, a nivel global, cómo va la pandemia, qué está sucediendo en México, y ahora nos vamos a ir a las comunidades más vulnerables. Y el riesgo de fallecer de un indígena infectado es del 70%, mayor respecto a otro enfermo que tenga la COVID. Y esto fue con datos de la Secretaría de Salud. Y de acuerdo al Movimiento de Pueblos y Comunidades y Organizaciones Indígenas, el grado de letalidad por COVID-19 en México es poco más del 10% en promedio. Sin embargo, en las comunidades indígenas se llega a alcanzar hasta el 17.5%. Además, tenemos la cuestión de la desinformación. En varias comunidades indígenas, principalmente Chiapas, en los Altos de Chiapas, simplemente se comentó que en algún momento estaban sanitizando o en lugares donde hay mosquitos, estaban fumigando y lo que la gente decía es, ¿saben qué? Pues a nosotros nos están enfermando, nos están echando el virus. Y estos destrozos que podemos ver en pantalla fueron realizados en el municipio de San Andrés Larraínza, en donde los pobladores enojados entraron y rompieron cosas del hospital, precisamente por la desinformación. Aquí también podemos ver, sucedió en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, fue una noticia a nivel nacional, lo del ataque de los drones asesinos, ¿no? Muchos se suma a la mala fe de algunos, quienes a través de mensajes siembran temor entre la población, lo que durante la madrugada generó disturbios en el municipio Venustiano Carranza, en Chiapas. Los pobladores aseguraban que el gobierno dispersaba veneno a través de drones que en realidad sanitizaban el lugar. Con el argumento de que el gobierno los está matando y que el COVID-19 no existe, cientos de pobladores del municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, vandalizaron las instalaciones de la presidencia municipal, la casa de la madre del gobernador, Rutilio Escandón, así como la de los padres y suegros del alcalde, e incluso viviendas de habitantes del lugar. Ahora, ya que nos fuimos del mundo, México, el contexto de las pequeñas comunidades, ahora nos vamos a ir a la célula, que es el contexto familiar. Y también tenemos que la violencia familiar se ha incrementado. La UNICEF denunció este 18 de mayo un incremento de la violencia principalmente contra los niños durante la pandemia y urgió a las autoridades mexicanas a reforzar la protección infantil. El aumento de los niveles de estrés, la inseguridad económica, alimentaria, el confinamiento a causa del COVID han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México. Y esto pues fue una alerta la que nos emite la UNICEF. Respecto a la economía familiar, también la pandemia está afectando de manera particular a niños, niñas y adolescentes que viven en familias con economías de subsistencia, principalmente en América Latina, ya que al verse impedidos de salir a la calle con motivo de las cuarentenas, se están volviendo cada vez más acuciantes, alertaron los especialistas y pues de diversos países de la región. Ahora, los efectos psicológicos del confinamiento pues nos generan cansancio físico, insomnio, irritabilidad, falta de motivación, distanciamiento afectivo y dificultad para pensar. Entonces tenemos ahora, visto de una manera de macro a microambiente, una serie de factores que están gestando como en un medio de cultivo el ambiente propicio para generar violencia. Ahora bien, ya una vez que nosotros vimos todos estos panoramas de lo que está sucediendo, pues aquí están las propuestas para fomentar la cultura de la paz ante la COVID-19.
Esta es una frase personal, siempre he creído en ello, estoy convencido de ello, que si no hay paz en las familias, no hay paz en las naciones. Si la célula está afectada, se afecta completamente todo. De tal manera que es muy importante voltear hacia la familia para que nosotros podamos generar de alguna manera la paz en el mundo. Las propuestas para la salud, pues conservar las medidas de sana distancia e higiene personal de manera permanente. No sabemos cuánto tiempo vaya a tardar la pandemia en el mundo. Hay que alimentarnos sanamente, hay que hacer ejercicio, eso sí, dentro del domicilio mientras tanto. Recordemos que el mejor seguro de gastos médicos es tener una vida saludable. Si está en sus posibilidades económicas, es recomendable adquirir un seguro de gastos médicos mayores, si se puede. Si existen problemas psicológicos, inclusive previos, hay que procurar llevar la psicoterapia, porque se prevé que los estragos emocionales después de la pandemia van a ser calamitosos. Y no hay que dudar en apoyar a las personas que sean vulnerables. Si algún abuelito es nuestro vecino, si le podemos echar la mano para ayudarle a hacer el súper, hay que hacerlo. Eso es muy importante. También en cuanto a las propuestas económicas, hay que ser empático con los demás. No todos tienen un salario fijo, porque muchas veces decimos, es que la gente no entiende, anda en la calle. Y sí, pero pues ellos andan en la calle porque tienen necesidad. Y si no salen a vender o no dan movilidad a su negocio, pues se quedan sin recursos. Y eso también está asfixiando a las familias. Hay que procurar ser solidario. Si está en tus posibilidades, hay que dar propina. Hay que apoyar a la economía local, también sin exponernos. O sea, no hay que ir precisamente a un mercado que ya nosotros sabemos que hay muchas infecciones, pero sí podemos apoyar a la tiendita de la esquina, podemos apoyar en la compra de algún producto que esté vendiendo algún amigo nuestro o algún conocido. Eso es muy importante. Hay que procurar pagar los servicios urbanos a tiempo, porque también el gobierno requiere de captación. Hay que evitar incentivar actividades de riesgo. Por ejemplo, si estamos viendo a chicos que son tragafuegos o esos faquires que están aplastando vidrios en las calles o en las esquinas, la verdad es que lo mejor es no incentivar ese tipo de actividades. Hay que consumir también productos de manufactura nacional. Esto ayuda muchísimo al país. Hay que evitar los gastos innecesarios. Hay que evitar endeudarse innecesariamente y hay que fomentar la cultura del ahorro. ¿Cuánto tenemos que ahorrar? Los asesores financieros te recomiendan que al menos un 10% de tus ingresos los tienes que ahorrar. Para la cuestión de la seguridad, pues hay que asegurar a nuestro vehículo, hay que asegurar la casa contra robos. ¿Por qué? Porque finalmente, ante la situación del desempleo y el crecimiento de la inseguridad como secuela de la pandemia, pues este tipo de delitos van a incrementar. Por ello también tenemos que evitar salir a lugares conglomerados y peligrosos, evitar el consumo de artículos piratas, evitar el consumo de sustancias ilícitas, evitar el consumo regular de bebidas alcohólicas, y eso es muy importante, no incentivar la trata de personas. Hay que evitar utilizar ese tipo no podríamos decir como un servicio, pero finalmente existen. Entonces es importante también restringir o crear conciencia de ello. Hay que reunirnos con la familia para abordar el manejo emocional. Hay que decirle, ¿sabes qué? El confinamiento a mí me va a provocar falta de concentración, me va a dar ansiedad, me va a dar insomnio, me va a dar estrés. Es muy posible que en el transcurso de estos días que estemos encerrados no me encuentre de buen ánimo y pueda que llegue a ser en algún momento irritable. Y esa comprensión que nos podemos dar entre los miembros de la familia es muy importante, porque va a prevenir los conflictos al interior. También hay que definir códigos de comunicación internos para alertar peligro. Hay que efectuar planes de emergencia familiar. Un ejemplo muy burdo. Si en algún momento una persona está en una situación peligrosa, pero no puede hablar, podemos generar claves internas que nadie más va a entender de la familia. Es decir, una llamada telefónica, oye, ¿estás muy bien?
oye, fíjate que sí, nada más te encargo mucho que le vayas a dar de comer al perro, mientras llego. Esto puede ser una clave si yo no tengo perro. Si yo le digo a mi familia, ¿sabes qué? Darle de comer al perro, pero no tengo un perro, a lo mejor yo le estoy alertando de que estoy en alguna situación de peligro, pero se la estoy dando en una clave, porque a lo mejor pueden haber captores que, que no sepan esa situación y pues tú ya estás generando una alerta de manera muy implícita. Y así podemos jugar con códigos que son muy internos, son muy de la familia. Es bueno conocer a los vecinos y hay que verificar la seguridad de nuestro hogar, desde las protecciones que están fuera, las puertas, las chapas, porque es una realidad que en cuanto empieza a salir mal las personas, las actividades delincuenciales van a incrementar. Ahora las conclusiones. Pues después de haber hecho un análisis general de la pandemia, pues es responsabilidad de todos distribuir información de manera responsable. ¿Esto por qué? Porque no todas las personas tienen el mismo criterio y quizás lo que para ti puede ser absurdo, en algunos lugares con poco acceso a la educación puede ser peligroso. Es decir, que si en un grupo de WhatsApp te animas y mandas a que andan matando a las personas con drones, pues a lo mejor es probable que a ti te dé risa, pero a lo mejor en alguna comunidad sí lo van a creer y van a tomar represalias. Entonces, por eso es responsabilidad de todos distribuir información en la medida de lo posible fidedigna, ¿no? El mundo se encuentra bajo una tensión geopolítica sin precedentes y esto es debido a una situación de salubridad. Generalmente es a la inversa. Una guerra nos genera situaciones de salubridad, pero ahora una situación salubre nos puede generar una cuestión bélica. Entonces, pensar que la pandemia es artificial va a exponer de manera desmedida la integridad de la humanidad, ya no solo de los chinos o los estadounidenses. Esto ya nos expone a la integridad de todo el mundo. De continuar con las mismas acusaciones, los bloqueos y disputas económicas van a sumergir a la humanidad en una grave crisis económica que va a exacerbar la inseguridad en las comunidades y en las familias. Así que el cierre de los consulados en Shandong y en Washington, en Texas, es el preámbulo de un mensaje que ambas potencias le están dando al mundo. Y pues recordemos a la navaja de Ockham. Si nosotros tenemos un problema muy complejo, es muy probable que la solución sea muy sencilla. Y con esto quiero prácticamente finalizar la cuestión de las propuestas. La clave para recuperar la salud, la economía y prácticamente la paz mundial se reduce a usar mascarillas. El director de la CDC de Estados Unidos lo ha dicho. Si todo el mundo usara cubrebocas, son mascarillas, al menos un mes, podríamos estar venciendo a la pandemia a nivel mundial. Y eso es una realidad. Entonces, ante un problema muy grave, una solución muy sencilla. Tu mascarilla y lavarnos las manos, religiosamente. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Eso nos lo dice Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito. Y pues recordemos que la decisión también está en nosotros. Muchas veces vemos muy lejos las decisiones de los políticos, las decisiones de los líderes mundiales, pero también está en nosotros. Nosotros le apilamos estrés a la situación mundial. Simplemente, como vemos aquí en la imagen, este es el reloj conocido como el reloj de la medianoche. Este reloj se determina la hora a través de un grupo de expertos en materia de seguridad, en materia principalmente de seguridad nuclear,
y ellos nos están poniendo a 2 minutos de la medianoche. Quiere decir que la tensión internacional es muy grande para que se genere un cataclismo nuclear. La diferencia de las guerras de hace varios años es que ahora la tecnología nuclear la tienen todas estas potencias, de tal manera que la humanidad misma podría sucumbir en cuestión de un día. Y ese es el peligro de pensar que el coronavirus es artificial, ese es el riesgo de pensar que fue diseminado de manera artificial. Haya sucedido o no, es muy importante no fijarnos, no quedarnos con ese tipo de ideas que finalmente van a llevar a una destrucción masiva. Pues con eso estoy terminando la presentación y me gustaría pues conocer o escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián. Presentes de nuestra audiencia, si tienen alguna pregunta, pueden desbloquear el micrófono. Ahora también directamente. Buenas noches, estimado doctor Fabián, una vez más. Buenas noches, Carlos. Yo creo que entre pregunta y planteamiento, tengo ahí algunas dudas en cuanto a, decías hace un momento sobre el tema de si creer o no en que el virus de una manera se hubiera hecho, pues, fue un producto de laboratorio. Y el riesgo que esto implica en un momento dado de establecer digamos, un planteamiento de manera general en ese sentido. Esto me parece que desde el punto de vista de la crisis, como históricamente se ha manejado, las crisis por definición son temporales, regularmente son muy breves, considerando precisamente que a partir de la crisis se puede explicar la realidad social. Pero el problema es que tú decías hace rato, la crisis, no venimos de una crisis generada por sí mismo, por la pandemia, sino que la realidad social a partir de la década de los 80 se ha venido explicando como una situación permanente, cuando en realidad, vamos, producto del modelo económico, por una parte, bueno, se vulneró todo el sistema de seguridad social, al grado de que, bueno, el sistema de pensiones hoy está en un riesgo de colapso gravísimo, y de alguna manera también es factor para generar, para que se genere la violencia, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, tomando en cuenta, pues, esos antecedentes o esos elementos, podríamos en algún punto establecer un criterio general. En mi opinión, el hecho de que en este momento no se cuente con un referente concreto del origen de la enfermedad, me parece que en algún punto es de mucho más riesgo para poder encontrar precisamente una cura que sea lo suficientemente válida y duradera a través del tiempo. Entiendo que, bueno, pues hay ahí varias propuestas, que ya hay incluso algunas muestras de que hay propuestas por ya trae una vacuna que está moviendo a muy bajo costo. La Moderna también trae otra vacuna. Me parece que Pfizer también ya trae vacuna. En fin, ya son varios laboratorios. Pero que si sumado pues a este planteamiento en lo general, y voy aterrizando pues a la pregunta que quiero hacerte, considerando esos factores, yo no descarto, por ejemplo, el que el origen del daño, es difícil pues que tengamos soluciones a largo plazo, que sean duraderas, que sean efectivas y no efectivas de poco tiempo. Decía alguien en algún punto, entendí este planteamiento cuando decían, si el problema lo atiendes de manera parcial, la respuesta será parcial, será solo, digamos, la solución
serán paliativos. En ese entendido y bajo ese contexto, hay dos grandes referentes que a mí me quedan así como la duda en el aire. Una parte, por ejemplo, en noviembre del 2019, la Fundación Bill Gates estableció, está publicado en el New York Times, está publicado en el Washington Post, está publicado en diversos medios a nivel mundial, en donde la Fundación Bill Gates, junto con una universidad de Nueva York, establece un mecanismo que pretende de alguna manera generar digamos que una muestra de lo que pudiera ser la pandemia, anticipándose aproximadamente 2 meses a la declaratoria de la pandemia per se. Esto es, que de acuerdo pues con algunos otros criterios que investigadores, por ejemplo, en Brasil, muy importante, tendré la oportunidad de googlearlo y de mandarlo para que tengamos ahí la referencia, establece la pedagogía de la pandemia y como tal, finalmente, esa pedagogía de la pandemia, lo que nos está enseñando la pandemia, es el tema precisamente de las redes sociales, las nuevas tecnologías que están siendo poderosísimas. Google, por ejemplo, el propio Zoom, por ejemplo, están manejando a nivel global la información. Es decir, los medios tradicionales salen de alguna manera, dejan todo ese poder que tenían o lo van diseminando, como dijera ahí algún venezolano, no recuerdo su nombre, un escritor, en donde también establece precisamente que el tema de las comunicaciones está siendo factor para una nueva guerra, una nueva guerra mundial de baja intensidad a través precisamente de virus, fake news, etcétera, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, esos elementos me parece que son sumamente importantes para tratar de determinar por dónde entrarle finalmente al problema, cuando en 2010 la misma Secretaría de Salud predijo en uno de sus libros que estaríamos hablando de que en 2020, y así lo establece el comunicado, en 2020 tendríamos este problema de salud. Si del 2010 al 2020 hubo 10 años que pudo finalmente el gobierno mexicano establecer criterios para solucionar esta problemática, ¿por qué no se da y bajo qué condiciones y características el sistema de salud en este momento, si bien es cierto que lo vemos colapsado, ¿cuál sería finalmente tu posición en torno a este problema de viabilidad en términos sanitarios para atender la problemática? Y si de alguna manera el gobierno mexicano, bajo estos esquemas y considerando todos esos antecedentes, la problemática como le estuviera entendiendo el gobierno mexicano, sería como un mecanismo de control, mecanismo a nivel global, para una nueva normalidad, pero desde qué punto de vista y bajo qué esquemas en términos de afectación al trabajo que estamos viviendo en casa, y que finalmente los costos del trabajo en casa nos los está transmitiendo la empresa y las instituciones del Estado. O sea, esos costos que debiera tener el gobierno y las empresas se las están trasladando a los trabajadores. El trabajador en sí entonces está poniendo de su bolsa para trabajar y para darle resultados a la empresa. Entonces, hablamos de un nuevo modelo productivo frente a esta condición. ¿Cómo le entramos a esta nueva normalidad? Que me parece que es una copia burda de la nueva normalidad del 2006 y del 2014, 2006 2008 en Estados Unidos y 2014 en China, que ellos hablaron antes en esos años, hablaron de la nueva normalidad. Entonces, me parece que son muchas dudas que estoy planteando en este punto, pero que me parece que para el análisis, para la discusión, abrir el debate me parece que sería interesante en torno al tema, ¿no? Pues sí, respecto a ello, yo siempre he pensado que río revuelto siempre va a haber ganancia de pescadores, y desafortunadamente en la pandemia algunos países, algunas empresas han aprovechado también circunstancias para poder implementarlas. Sin embargo, yo creo que el tema sanitario es importante analizarlo desde el ángulo del origen del virus. ¿Por qué? Porque si en algún punto el virus fue manufacturado, no necesariamente con fines de enfermar a la población,
pero como lo decía el doctor Luc Montagnier, si el virus fue elaborado con fines de mejorar una vacuna y en algún punto se les escapó del laboratorio de la manera que haya sido, si a todos los países se les hubiera advertido que ese virus había abandonado un laboratorio, ya se hubiera vuelto no solo un tema sanitario, se hubiera vuelto un tema de seguridad nacional para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos, todos los países hubieran cerrado fronteras inmediatamente para evitar contagios. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando ya de un arma biológica, estaríamos hablando de un virus potencialmente dañino al ser humano. Sin embargo, todo el trato que se le ha dado al coronavirus ha sido un trato epidemiológico, como que si fuera una enfermedad común y corriente emergida de la naturaleza, y me parece que estamos viendo resultados de una enfermedad que no tiene un comportamiento habitual. No porque yo esté aseverando de que el coronavirus sea manufacturado, no necesariamente sea ello. Entonces yo pienso que si China hubiera advertido con tiempo al mundo los efectos devastadores del virus, quizás el mundo se hubiera preparado mejor y no hubieran desestimado a la enfermedad. Desafortunadamente ahora pues ya tenemos en todos los países casos de coronavirus. Desafortunadamente está afectando principalmente a las personas de la tercera edad o personas con comorbilidades. Sabemos, como decías, que nuestro sistema de salud ya estaba debilitado desde hace mucho tiempo, pero además nuestra población padece muchas enfermedades y no hubo el tiempo de prepararnos. Si a mí me preguntas, se hubiera necesitado por lo menos unos 20 años para que nosotros pudiéramos haber tratado a todos los hipertensos, como vimos en el modelo de replicación del virus, que son los más afectados porque los hipertensos tienden a expresar mayor cantidad el receptor ACE, que es el de la enzima convertidora de angiotensina. Son las personas que más están afectando las cuestiones del tabaquismo y la obesidad. Una persona con obesidad tiene el mismo riesgo de una persona de 60 años. Entonces, el reto era demasiado grande como para poderlo corregir de manera tan aguda. Creo que el gobierno de México, al igual que muchos gobiernos del mundo, confiaron en la postura que dio la OMS a todo momento, de que era un coronavirus que había tenido un ciclo en algunos animales y que se había transmitido al ser humano. Pero en ningún momento se alertó en realidad de los graves peligros que iba a traer el coronavirus. Y pues creo que el mundo está pagando de alguna manera las consecuencias. Ahora bien, ya conocemos un poco mejor al virus, ya hay vacunas como las que mencionabas que están en puerta. Pfizer dijo que la va a elaborar, pero el costo va a estar alrededor de los 1,300 pesos mexicanos. Moderna, que es una de las principales compañías que lo está elaborando, va a estar alrededor de 65 pesos, pero todavía tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad del virus. Hay estudios muy serios que se han hecho en China, en los cuales han determinado que la presencia de anticuerpos se queda alrededor de 3 o 4 meses máximo, y los anticuerpos tienden a desaparecer después de esas semanas, después de ese periodo. Lo que no nos queda claro es cuánto tiempo nos va a quedar la inmunidad por el virus. Hay quienes aseveran que nuestro sistema inmune es más complejo que solo hablar de anticuerpos, que existe una inmunidad mediada por células. Sin embargo, no sabemos si nos puede volver a dar en un periodo corto. En el mundo se han reportado casos de recaídas, pero también de reinfecciones. Esas reinfecciones han sido muy aisladas, no han sido el común denominador. Sin embargo, aunque esas no sean el común denominador, tienen que ser previstas por toda la logística que implica elaborar vacunas. Entonces no sabemos si nos vamos a estar vacunando por lo menos 2 o 3 veces al año, si una vacuna va a ser suficiente, y además no sabemos por cuánto tiempo nos soporte la cantidad de serotipos que está generando el coronavirus.
Hasta el momento se han determinado seis variantes que son las de mayor relevancia en cuestión de la infección, pero así se han encontrado hasta 200 subtipos del virus SARS-CoV-2. Entonces, el escenario actualmente es muy incierto para la implementación de políticas públicas en salud. Son pocos los países que han contenido y mitigado la infección. Vemos el caso de Nueva Zelanda, que logró disminuir rápidamente los contagios, pero pues es también un país pequeño y es más fácil controlar a la cantidad por la cantidad de población que tienen. No así Brasil, no así México, no así Estados Unidos, porque además hay muchísima diversidad de pensamiento. Hay gente que todavía no cree en la infección y no usan cubrebocas, no se lavan las manos. Y desafortunadamente, lejos de que ellos se puedan infectar o no, ellos son portadores de la enfermedad. Entonces, si me pregunta, pues el sistema de salud mexicano no estaba listo, pero no estaba listo desde hace 20 años para esta pandemia. Y creo que lo más acertado que pudiéramos hacer ahorita es prever la próxima pandemia, porque además se están acortando los tiempos. La última fue en 2009 y no han pasado ni 11 años de la del H1N1 y ya tenemos otra. Entonces es muy probable que en 2030 podamos tener otra pandemia. Los virus que comienzan a mencionarse es el hantavirus, que es de roedores. Está el virus Nipah, que también es un virus que tiene un ciclo en los murciélagos principalmente y un tipo de palmito que tienen en Madagascar, si no mal recuerdo. El virus del Nipah, por ejemplo, es un virus extremadamente agresivo, porque además de presentar los síntomas clásicos del coronavirus, en 48 horas te puede generar coma y una inflamación del sistema nervioso muy severa que termina en meningitis y las personas fallecen. Es un virus altamente letal. Si nosotros ahorita conocemos al COVID en México con un 12% de mortalidad, el virus del Nipah tiene un 75% de mortalidad. Es un virus prácticamente letal porque además no te avisa, no es tan florido como otros virus. Entonces ya están las enfermedades emergentes. El mundo se ha homogeneizado en cuestiones de salud. Entonces yo pienso que México tiene que empezar a planear lo que va a hacer en la próxima pandemia. Y la próxima pandemia muy seguramente va a ser otro coronavirus o un virus letal como el ébola o como el Nipah. Y realmente negarlo para proyectar seguridad política yo creo que no es acertado, sino más bien explicarle a la gente, ¿sabes qué? Las pandemias son cíclicas y suceden con el partido que se encuentre gobernando. Eso no importa. Las pandemias siempre van a suceder. Y todos los sistemas de salud del mundo tienen que estar muy pendientes de lo que va a suceder en pocos años. Hace unos meses estaban alertando de la presencia de casos del virus del Nipah en la India, en una provincia muy cercana a Dubái. Afortunadamente, pues se desmintió. Sin embargo, si eso hubiera sido cierto, el virus del Nipah ya estaría cundido ahorita en todo el mundo, porque pues grandes empresarios, un centro de convergencia para negocios a nivel mundial es Dubái. Entonces tenemos que estar listos para la próxima pandemia, lejos de solo atender esta. Creo que esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2 ya tiene el Avifavir, que es de manufactura rusa, el Remdesivir, que es un medicamento de manufactura francesa, que está muy caro además, 54,000 pesos vale el tratamiento. Pero lejos de ello nos tenemos que preparar para lo que viene. Y esperemos que no sean otros 10 años. Esperemos que nos dé un poquito más de tiempo para madurar muchas cuestiones. Pues te agradezco. Vamos a ver con otra pregunta, otro que quiera aportar a la conversación.
Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Fabián, amigo? Yo tengo una pregunta ahorita que sacó el tema que sacaste el tema de las vacunas. Normalmente lo que yo conozco de lo que del tiempo que tarda en desarrollarse y en poder eh, lanzarse al mercado una vacuna o un medicamento en general, suelen ser años. Así es. Y ahorita, digo, entiendo que tiene la necesidad, pero este desarrollo de vacunas fast track, ¿no? A mí me preocupa también la parte de, bueno, uno, qué tan efectiva puede ser una vacuna si sale muy pronto, y dos, si no se llevan todos los protocolos, lamentablemente llevar los protocolos correctamente lleva tiempo, pues qué tan expuestos estamos a efectos secundarios que puedan ser más nocivos, ¿no? Que salga peor el caldo que las albóndigas, como dicen, ¿no? Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y es muy cierta porque actualmente los laboratorios están tratando de tranquilizar a las personas diciendo que las reacciones más frecuentes de esta vacuna nueva va a ser malestar general, dolor en el sitio de aplicación e incluso pueden tener fiebre que se puede ser tratada con paracetamol. Sin embargo, como bien dices, para mí el efecto adverso más grave que pudiera provocar esta vacuna es una situación que genere enfermedades autoinmunes, principalmente en el sistema nervioso. Entonces, sí es un peligro muy grande hacer una vacuna de manera tan expedita, sin los años que nos pide la FDA para poder administrarla de manera segura en seres humanos. Se les está pagando cantidades elevadas a las personas que se están aplicando la vacuna, hasta, si no mal recuerdo, hasta $20,000, $25,000 a los sujetos que están a prueba. Sin embargo, el coronavirus tiene una fase en el sistema nervioso muy, muy sutil y una de sus fases se manifiesta en la pérdida del olfato. Tiene cierta predilección hacia algunas células nerviosas. Incluso en algunas autopsias se ha encontrado la presencia del coronavirus, SARS-CoV-2, en sistema nervioso. Entonces, además de las secuelas que ya te genera la misma enfermedad, sí tenemos el riesgo de que podamos tener ahí el síndrome de Guillain-Barré o que podamos tener algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, o tal como sucedió con el Cervarix, que es otra vacuna, pero es para el virus de papiloma, reacciones con muerte súbita en personas adolescentes, como sucedió con esta vacuna que fue demandada en Argentina y pues fue una de las pérdidas millonarias más grandes para ese laboratorio que desarrollaba la vacuna contra el VPH. Entonces yo creo que sí pueden haber efectos adversos muy graves que pudieran empeorar la situación. De hecho, dentro de la manufactura de la vacuna, una de las cosas que está sucediendo es precisamente el motivo por el cual cerraron el consulado que está en Houston, Texas, precisamente por cuestiones de espionaje. También se le ha acusado a Rusia de haber tenido cuestiones de espionaje hacia Reino Unido para la manufactura de la vacuna. Entonces se está poniendo bastante interesante el tema que está alrededor de la vacuna. Y sí, pero no sabemos qué tanto los gobiernos están dispuestos a apostar estos efectos secundarios. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. Un gusto saludarte, además. Igualmente. Muchas gracias, Mac. ¿Alguien más de la audiencia? ¿Dar algo? ¿No? Pues adelante, Fabián. Pues les quiero agradecer muchísimo el tiempo que estuvieron en la plática.
Espero que esto sea constructivo, no el motivo de lo que presenté, no es tanto para teorías de conspiración, simplemente son situaciones que ya se están dando, que se están gestando, que tenemos que estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo entre China y Estados Unidos en los próximos días. Esperemos que dentro de todo lo malo, pues nada más queden algunos bloqueos económicos que permitan un reordenamiento de economías y no vaya a escalar a situaciones bélicas. Recordemos que las situaciones bélicas son muy efectivas para activar economías. Es algo que me preocupa mucho, tal como padre de familia, que les estamos dejando un mundo muy, muy difícil, muy complicado a nuestros hijos y que aunque sea muy poquito lo que nosotros podamos hacer desde nuestra trinchera, estoy seguro que eso va a impactar al final del día hacia lo que es grande. Y que no dudemos en ser buenas personas, en ser buenos ciudadanos. Eso nos da, además de mucha dignidad, finalmente su efecto genera un eco en el universo. Eso es lo que creo fervientemente y por eso insisto que las familias son la clave para que nosotros podamos tener paz mundial. Ahora sí, paz mundial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fabián. Gracias por darnos el tiempo. Gracias a todos los que se conectaron. Digo, nada más para capitular lo que dice Fabián. Recordemos siempre que la ausencia de guerra va a significar paz. De cualquier sistema, casa, los cimientos. La casa no es nada sin buenos cimientos. Le agradecemos a Fabián por recordarnos estos sabios principios y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Carlos Escobedo, representante de la Universidad de México. No se olviden de seguirnos en redes sociales bajo el nombre de Mensa México. Y de nuevo, les agradezco, muchas gracias. Podrán ver esta grabación. Buenas noches.